Es que, como ha dicho Roberto, estuvimos de fiesta ayer más de uno. Lo digo por la garganta también, ¿no? Estamos más de uno tocados, pero la verdad es que tuvimos una fiesta dándole gloria al Señor, ¿no? A mí me gustó, como he orado y como se ha comentado, que estuviéramos un grupo tan grande de creyentes unidos con la misma idea, sirviendo al Señor, pero sobre todo me gustó el hecho de que una segunda generación, creyentes jóvenes, estuvieran unidos mano a mano con los que ya somos más veteranos, llevamos más tiempo en el Señor, trabajando juntos, ¿no? Porque yo soy, o era, como Elías, ¿no? Elías pensaba que estaba solo de creyente, que ya no había nadie más que adorar al Señor, ¿no? Y que no iba a tener un sucesor. Y en el evento de ayer, por ejemplo, me di cuenta de que hay un montón de jóvenes preparados para servir al Señor y que de hecho estuvieron sirviendo al Señor. Había jóvenes que yo y la iglesia habíamos estado orando por ellos por su nacimiento, cuando antes de nacer su madre en estado, la iglesia oraba por él. Ayer pude conocer a uno de ellos que no, vamos, si lo veo no lo conocí, pues lleva muchos años sin verlo, y otros están liderando iglesia, y doy gracias al Señor por eso, ¿no? Porque hay relevo. Y precisamente de eso quiero hablar esta mañana, ¿no? De un joven acompañado, o mejor dicho, un adulto, un mayor creyente acompañado por un joven que iba a ser su sucesor. No sé si os acordáis del último tema de la predicación, no lo voy a preguntar, ¿no? Pero era un adulto, creo que voy a echar la luz, se ve mejor, ¿no? Porque sí. Vale, perdón. Ahí vemos mejor, ¿no? Un creyente muy conocido, adulto, le dijo el Señor que fuera en busca de otro y que lo llamara porque ese iba a ser su sucesor. Es la historia de un personaje, de dos personajes del Antiguo Testamento. Los dos empiezan su nombre por la misma letra, ya sabéis quién es, ¿no? Y vamos a ver algunos consejos que este ya mayor, a punto de irse con el Señor, le daba al que iba a ser su sucesor. Pero no solamente vamos a centrarnos en los consejos, sino en cómo el creyente más joven tomaba los consejos que recibía de este hermano veterano, ¿no? Porque, hermanos, la responsabilidad la tenemos todos. Todos hemos recibido dones de parte del Señor. Y la disposición para servir al Señor, como vamos a ver ahora en el relato, no depende de la preparación que tengamos, aunque tenemos que prepararnos para servir al Señor, por supuesto. Pero no depende de los cursos bíblicos que hayamos hecho. No depende de nuestra facilidad de palabra para predicar la palabra del Señor. No depende de nuestro carácter. Depende de que nosotros tengamos disposición para el Señor. Si no tenemos esa disposición para el Señor, todo lo que podamos estudiar o prepararnos no sirve para nada porque no lo estamos usando en un cauce correcto para la gloria del Señor. Entonces, lo que yo vi ayer en el evento que tuvimos fue que hay disposición por parte de los jóvenes. Luego vendrá la preparación, ¿no? Se prepararán, incluso algunos ya están muy preparados, pero el Señor lo irá madurando, pero ya de entrada su corazón está dispuesto, como dice la canción, ¿no? Su corazón está listo para servir al Señor. Y ese es el pasaje que vamos a compartir, ¿no? Yo recuerdo consejos que yo recién convertido recibía de hermanos, ¿no? Todavía me acuerdo de algún consejo. No sé si podéis vosotros recordar algunos consejos que hemos recibido y hermanos que nos han corregido. A mí me dijo una vez uno: disfruta de tus nervios porque estás sirviendo al Señor. Qué bonito consejo. Disfruta de tus nervios porque al que sirve es al Señor. El Señor no te va a pedir la perfección, sino que tengas una disposición para Él. Y ese puede ser
digamos, la actitud del personaje que vamos a ver hoy. Tenía disposición para el Señor. No le ponía pega al Señor, no le ponía excusa. Era rápido en la reacción, ¿no?, cuando le llamaban para servir al Señor. Algunos consejos que aquí se han compartido de hermanos veteranos que vienen en la palabra del Señor. Por ejemplo, Pablo a Timoteo, que iba a ser su sucesor y que Pablo ya estaba en sus últimos días. ¿Os acordáis de los 3 símiles que le puso Pablo a Timoteo? Por supuesto que sí, ¿no? Nos acordamos. Soldado fue el primer símil, ¿no? Agricultor y atleta. Soldado por la disciplina. Agricultor por su trabajo y por su paciencia. Y atleta por su preparación y su constancia. Esos son consejos para cualquiera que quiera servir al Señor y son consejos para la vida misma, para los trabajos, para la vida, para nuestras relaciones personales. Qué bonito, ¿no? Moisés a Josué. Es muy conocido, lo cantamos muchas veces, ¿no? Moisés, al que iba a ser su sucesor, a Josué, le dijo: esfuérzate, sé valiente, no te intimides, porque sirve al Señor. David a Salomón. Este pasaje me encanta. David a Salomón, cuando David estaba ya haciendo el discurso de despedida y aceptando a su hijo Salomón como rey de Israel, porque el Señor así se lo había dicho, y le da una serie de consejos tremendos, ¿no? En el libro de las Crónicas lo podéis leer en casa, pero le dice David a Salomón, y yo he sacado un poco en conclusión: dedícate en tu vida a conocer al Señor. Luego se dedicó en parte a otras cosas, ¿no? Porque sabemos que Salomón se perdió por las mujeres, ¿no? Dedícate en tu vida a conocer al Señor. Sírvele con un corazón limpio y sencillo y sincero, y ten siempre una correcta disposición para el Señor. La palabra es disposición esta mañana, ¿no? Vamos a reflexionar si realmente tenemos disposición para servir al Señor. Todos estos consejos, lo hemos visto, no tienen desperdicio y son de aplicación para cada uno de nosotros, ¿no? Habíamos dejado a los 2 personajes, la última predicación, a los 2 personajes que vamos a hablar hoy, que son Elías y Eliseo, andando los 2 solos. Elías, ya mayor, le faltaba muy poco tiempo, quizá ese mismo día se iba a ir con el Señor, y estaba andando con Eliseo. Dice la palabra del Señor que iban los 2 andando y hablando. Y bueno, me encantaría saber lo que iría diciéndole Elías a Eliseo. Los mejores consejos que pudo tener en el último momento de su vida para el que sabía que iba a ser su sucesor, ¿no? Antes de irse le había hecho una pregunta. ¿Sabéis lo que le preguntó? ¿Os acordáis? Y de lo que le contestara dependería si él estaba preparado para ser su sucesor o no. No sé si hay alguien conectado o no, no lo sé. Creo que no. De la pregunta que le hizo y de su respuesta de Eliseo dependería si realmente estaba preparado para ser su sucesor. Y le preguntó: ¿qué quieres que te haga antes de irme? ¿Qué quieres que te conceda antes de irme? Y si el Señor nos preguntara eso, vamos a suponer que esta tarde, cuando estemos orando al Señor o cuando sea, el Señor nos dice: pídeme lo que tú quieras que yo te haga, que te lo concedo. Si lo dice el Señor, lo concede, lo que le pidas, si Él lo dice. Vamos a leer el pasaje. No vamos a pensar cada uno lo que le pediríamos al Señor, ¿no? Eso se queda para nosotros, lo que cada uno le pida al Señor. Pero vamos a leer el pasaje, Loida, por favor, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, ¿me acompañáis? Los versículos del 9 al 12, ese es el pasaje en el que vamos a aprender hoy y en el que vamos a... Está ahí ya, ¿no? Muy bien. Pues vamos a leer. Cuando habían pasado
habían cruzado el río Jordán, se refiere, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Hasta ahí vamos a hacer un pequeño desarrollo de la palabra del Señor. Vamos a aprender algunas cosas referente más a la disposición y a la actitud de Eliseo, ¿no? Más que a Elías. Eliseo no necesitó tiempo para pensárselo, como habéis visto. Pídeme lo que quieras, le dijo, ¿no? No consultó con nadie, no dijo, bueno, espérate que voy a consultar con un amigo mío que es muy entendido, que me aconseje. No. Él desde hacía tiempo ya tenía claro que quería servir al Señor. Desde hacía tiempo tenía claro que tenía disposición. No le importa las circunstancias, ¿no? Pero tenía disposición para servir al Señor. Él sabía cuál era la prioridad de su vida. Hace tiempo, en la última predicación, sabéis que llegó Elías y Eliseo estaba arando con 12 yuntas y él llevaba la última, y en el momento que sintió realmente el llamado del Señor, rompió cualquier cosa de este mundo que pudiera impedir servir al Señor. Quemó el arado y los bueyes que llevaba los mató y los pisó para darle de comer a la gente, como diciendo, no habrá nada del mundo que se interponga en mi vida que me impida servir al Señor. Él lo tenía claro, ¿no? Y la pregunta de aplicación para nosotros lo tenemos claro también. ¿Hay algo en este mundo que nos puede impedir servir al Señor? Porque el llamado lo hemos sentido, y como veremos ahora más adelante, la equipación la tenemos, igual que la tenía Eliseo. La equipación la tenía, pero quizás estamos luchando, estamos orando por cualquier impedimento que nos interrumpa nuestro servicio al Señor. Puede ser nuestro trabajo, nuestro yo, nuestra salud, lo que sea. Nada puede haber por encima de nuestro Señor. Eliseo tenía claro su prioridad, ¿no? ¿Cuál era la prioridad de eso? Y cuando él tomó la decisión de servir al Señor, renunció a todo, porque él era rico, él tenía un buen negocio, él tenía muchas tierras, tenía gente trabajando para él. Lo renunció todo y siguió al Señor. Quizá el Señor no nos llame a que dejemos nuestros trabajos, pero sí nos llama a que la prioridad sea el Señor, a que tengamos una disposición. Es diferente, ¿no? En el caso de Eliseo fue radical, el llamado del Señor y su respuesta. Pero quizá en el caso de cada uno de nosotros en particular, quiere que sirvamos a Él de una forma diferente, ¿no? Lo que sí quiere es que el don que nos ha dado, que lo pongamos en práctica. ¿Qué estamos haciendo con ese don, no? El Señor había sometido a Elías, mejor dicho a Eliseo, por mediación de Elías, a una escuela. Porque Eliseo, como dueño y señor de sus tierras, tenía gente trabajando para él, estaba acostumbrado no a recibir órdenes, sino a dar órdenes, a tomar decisiones. Y el Señor vio conveniente que tenía que someterse a una escuela. Y estuvo un tiempo, no sabemos el tiempo que estuvo con Elías hasta que Elías se fue, ¿no? Pero en ese tiempo Eliseo aprendió a someterse, a que no era él el que tomaba las decisiones, a que no era él el jefe, el dueño de todo, sino a entender que el dueño de nuestras vidas y de nuestro tiempo y de todo es el Señor, y que nosotros somos sus administradores, los administradores de lo que Él nos da, por su gracia. Y Él lo entendió, pero necesitó una escuela, un tiempo. Hermanos, todos, ahora que están aquí los jóvenes,
Todos necesitamos un tiempo para entender la escuela que necesitamos. Quizá en el caso de Eliseo era una escuela de sometimiento, ¿no? Pero en cada uno de nosotros, en cada uno de los jóvenes, pues necesita una escuela diferente, según el carácter, para prepararlos para servir al Señor, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos la escuela que necesitamos. Cada uno de nosotros conocemos nuestros puntos débiles, ¿no? Me gusta mucho la concordancia, el comentario bíblico del Diario Vivir, porque habla de los personajes bíblicos y luego dice de cada uno los puntos fuertes y los puntos débiles. Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y me gusta, ¿no? Me gusta cuando decía el punto fuerte de Elías, el punto débil de Eliseo. Respondió, y cuando escuchó ¿qué quieres que haga por ti? Pues su respuesta fue, como lo vemos aquí, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Efectivamente, aprovechó la oportunidad. Pidió lo mejor, la mejor de las bendiciones. Eliseo había reconocido que tenía una debilidad y una propia incapacidad para servir al Señor. Y le estaba pidiendo de su espíritu. No le estaba pidiendo el doble por orgullo. Le estaba diciendo al Señor, ya Eliseo conocía a Elías, ya llevaba tiempo, ya llevaba años con él. Quiero tener el doble de ánimo que tiene mi hermano Elías para servirte, Señor. Quiero tener el doble de capacitación, el doble de ilusión y la palabra de hoy que es el doble de disposición para servirte, Señor. No había orgullo, había entrega y había una clara prioridad de que quería servir al Señor, ¿no? Él era consciente de que su conocimiento, su inteligencia, como he dicho antes, su capacidad de expresarse, no era suficiente. No vale. Lo mejor de nosotros no vale para el Señor. Necesitaba el Espíritu Santo. Necesitaba la capacitación del Señor para servirle. Era necesaria la fuerza espiritual de parte de Dios. Porque, hermanos, si servimos al Señor pensando que solamente con nuestra capacitación, con nuestros razonamientos, con nuestros méritos, con nuestra preparación es suficiente, no lo es. Necesitamos, Señor, decir, heme aquí, Señor, necesito de ti. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Dame una doble porción de ese espíritu que tenía Elías, que te servía con esa valentía para poder servirte. Y es que solo Dios, por medio de su Espíritu, puede capacitarnos. Nos ayuda a entender la realidad. El servir al Señor alegra el corazón. El servir al Señor da sentido a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña cuál es la realidad espiritual de la vida. Y Eliseo la aprendió rápidamente. La única limitación, ¿sabéis cuál es la única limitación que tenemos para servir al Señor? La palabra de hoy, disposición. Si no tenemos disposición, el Señor, como ha dicho Roberto, no le pone ningún bozal a nadie, ni le tira con riendas. Disponibilidad para el Señor. Esa es la limitación que encuentra el Señor, porque Él no obliga a nadie ni quiere obligarnos. El Señor no quiere que confiemos en Él y en otra cosa, o en alguien más que en Él. El Señor quiere que confiemos en Él. Nosotros servimos en la iglesia del Señor. No servimos en la iglesia de tal ni de cual. Servimos en la iglesia del Señor. Dios busca personas que confíen solamente en Él. Y no hay nada que sustituya la palabra de Dios para que tengamos una madurez espiritual correcta y crezcamos en nuestra santidad. La palabra de Dios es la que hace madurar y crecer. Ahora veremos la condición que le puso Elías a Eliseo para obtener esta bendición, ¿no? Pero ese era Eliseo. Ese era Eliseo. Había entendido perfectamente. Tenía disposición para el Señor. Vamos a ver 4 puntos de los que vamos a aprender.
de este pasaje tan precioso, ¿no?, que a mí me ha impactado y me ha gustado. El primero le dice: tú has pedido una doble porción. Y le dice Elías: cosa difícil has pedido, ¿eh? Para Dios no hay nada difícil. Hermanos, para Dios no hay nada difícil ni imposible, pero era difícil para él. Si vemos la petición a la ligera, cuando yo leía el pasaje, digo, pero está siendo orgulloso, está pidiendo el doble que Elías. Pero no, Señor. Eliseo es que se sentía como el primogénito de los hijos de los profetas. Si os acordáis de la última predicación, los hijos de los profetas eran los que asistían a los cursos bíblicos que hacían los profetas en diferentes ciudades, y tenían grupos donde estudiaban el Antiguo Testamento, estudiaban la ley, y a uno de esos grupos pertenecía Eliseo. Pero Eliseo, como fue elegido por el Señor, pues él se sentía como el primogénito, como el primero, como el sucesor de Elías. Y si luego miramos en nuestras casas en Deuteronomio 21, 17, veremos que la ley de la primogenitura era que el hijo mayor recibía el doble que los demás. Hoy en día no está así, pero en aquel tiempo, en Deuteronomio, en la ley, en el Pentateuco, estableció el Señor que el hijo mayor, el primogénito, recibiría el doble de herencia que a los demás. Pues entonces era normal que, como él se sentía el hijo mayor, pues decía: Señor, dame el doble porción del espíritu que tiene Elías, porque me corresponde. Los demás, después, pero yo voy a ser su sucesor y soy el primero, ¿no? Reconoce que la herencia que le dejó estaba llena de responsabilidad y de disposición. Hermano, el servicio al Señor, cuando servimos al Señor, todos tenemos responsabilidades. Cuando nos subimos a compartir la palabra de Dios, el que se sube a compartir la palabra de Dios tiene una responsabilidad muy grande. Pero después la responsabilidad recae en el que la oye, porque está recibiendo un encargo del Señor. El Señor está diciendo hoy un mensaje a cada uno. ¿Y qué estamos haciendo con ese mensaje? ¿Tenemos disposición para el Señor? Es el mensaje de hoy. Otro día será otro mensaje. La responsabilidad no está solo en el que predica la palabra, sino la responsabilidad está en el que la oye. Nosotros ayer en el parque predicamos la palabra de Dios y dijimos que hay que confiar en Dios como David, pero había mucha gente que no conoce al Señor que la oyó. La responsabilidad ahora está en esas personas, en aceptar al Señor o no, porque el Señor le puede pedir decir: tuviste la oportunidad aquel día que estaba en el parque y te reíste o no quisiste, o no sé, la responsabilidad de cada uno, ¿no? El Señor la sabe. Y la responsabilidad cuando se predica la palabra, y gracias a Dios en esta iglesia se predica la palabra con muchísima calidad, porque compartimos lo que el Señor quiere que compartamos, ¿no? Y tenemos la responsabilidad todos los que la escuchamos. Cada vez que escuchamos un pasaje de la palabra, nos llega una responsabilidad de parte del Señor. Y sabía Elías lo que Eliseo había pedido, y por eso le decía: cosa difícil has pedido, ¿eh? Tú no sabes lo que has pedido todavía. Y también sabía Elías que era solo Dios el que puede otorgar los dones espirituales por medio de su Espíritu. Elías le había dicho solamente la condición para obtener la doble porción del Espíritu. Elías no podía darle lo que le pedía, tendría que ser de parte de Dios. Y esto me recordaba en Hechos 8, luego también, cuando queráis lo podéis mirar en vuestra casa, para no entretenernos mucho. Una historia de uno que se llamaba Simón, que era mago, y a lo mejor alguno os suena, ¿no? Y es que pensaba que él con dinero podía comprar algún don del Señor. Y se lo dijo a los apóstoles, ¿no? Que si por dinero podían otorgarle algún don como el que ellos tenían. Y Pedro, que no podía ser otro, le saltó muy bruscamente, muy duramente, muy directamente, ¿no? Le dijo: tu dinero perezca contigo, porque no se puede comprar los dones del Señor con dinero, ni con nada, los otorga el Señor. Hermanos, yo pienso que no es bíblico pensar que se pueden transmitir dones espirituales por medio de imposición de manos, que puede haber
gente que piensa que tiene una unción divina especial más que cualquier otro, porque todos tenemos el Espíritu Santo, hermano. Y es el Señor el que lo reparte, y es el Señor el que lo da. Antes se necesita que nuestra vieja naturaleza sea sometida, como le pasó a Eliseo, ¿no? Las cosas viejas que le unían a su viejo oficio, había estado sometida al Señor, ¿no? Por eso, digo otra vez, le decía Elías: hermano, cosa difícil has pedido. Vamos a ver si el Señor te la concede, ¿no? El segundo punto que quiero compartir con vosotros de este pasaje, yo lo he titulado, que quizás podía titular todo el pasaje, toda la predicación, el secreto de la fuerza espiritual. Pero me gusta más la palabra disposición, ¿no? Para que nos quedemos con ello. Si se nos olvida todo lo que estoy hablando, que se nos quede disposición para el Señor. ¿Qué disposición tengo yo para el Señor, no? La petición que hizo Eliseo al Señor por medio de Elías tenía una condición. Tenía una condición, ¿no? Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Estaba claro, ¿no? La condición. Tenía que tener los ojos puestos firmes y fijos en Elías. A ver lo que el Señor decía. A ver qué condición es esta, ¿no? ¿Qué me dice el Señor? No debo mirar a otra cosa nada más que al Señor. No debo mirar a otra cosa sin importancia, ¿no? Porque si no me puedo privar de la bendición y no voy a recibir el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, hermano, ¿qué cosa nos desvía la mirada del Señor? ¿Qué cosas nos impiden recibir lo mejor de parte del Señor? Hay una buena lección para nosotros en esto, ¿eh? Podemos poner nuestras miradas en muchas cosas, en el trabajo, en el dinero, en la riqueza, en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si apartamos la mirada, la condición que le puso Elías a Eliseo es que no apartara la mirada de Elías. A ver lo que el Señor decía. Si me ves cuando yo me vaya, te será hecho, pero si no, no. Esa era la condición, ¿no? Y es que el alimento que da el crecimiento espiritual es la palabra de Dios, como hemos dicho antes. Y él estaba atento por si Elías, antes de irse, le daba algún otro consejo, ¿no? Tenía muy buena disposición. Debemos buscar siempre la sabiduría y la dirección de la palabra de Dios, ¿no? Y poner la mirada en el Señor. ¿Os acordáis cuando Pedro empezó a andar por la agua? Lo llamó el Señor. Y en el momento que apartó la mirada del Señor empezó a hundirse. Pues no apartemos la mirada del Señor, porque no somos nuestra persona quien sirve al Señor, sino es por medio del Espíritu Santo, el que nos capacita para servirle. Si no apartas la mirada del Señor, si el Señor es prioridad en tu vida, recibirás la bendición espiritual, como la recibió Eliseo, ¿no? Darás sentido a tu vida y entenderás el gozo de sentirte perdonado. El Espíritu Santo nos hace todo eso, ¿no? Nos da el gozo de que hemos sido perdonados, de que nuestro diario, como decía Pedro, está lleno de infidelidades al Señor y de mentiras. Pero el Señor pagó. Y nosotros sentimos el gozo de que hemos sido perdonados. Cuando hay una disputa entre dos hermanos o dos personas, ¿no? Y hay una reconciliación, qué alegría, ¿no? Qué gozo. Pues con ese acto fuimos reconciliados con el Señor y sentimos ese gozo, ¿no? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que nos pueden apartar? Y podemos perdernos la bendición. Y esa es la victoria del enemigo, hermano. El enemigo se encarga de ponernos muchísimas cosas. Muchas. Como él nos conoce, también sabe que lo que me pone a mí no se lo puedo poner a otro, pero lo que me pone a mí lleva trampa. Quiere que aparte la mirada, quiere que aparte la prioridad y quiere que mi disposición no esté para el Señor. Esa es la ventaja esa es la derrota del enemigo. Por eso, vuelvo a decir, le dijo a Elías, es cosa difícil lo que has pedido.
El tercer punto, hermanos, que quiero compartiros, lo he titulado La bendición de tenernos unos a otros. ¿Sabéis la bendición que supone? Yo he tenido la ocasión de visitar otra iglesia en otro sitio, y me acuerdo en Ávila o en un pueblo de Madrid, de la Sierra, en Colmenar Viejo. Bueno, el pastor de Colmenar Viejo todos los días me manda un devocional, todos los días, y hace por lo menos 20 años que lo visité. Cuando yo he llegado a otra iglesia, yo me he sentido, pues que parece que me conocían de toda la vida. Parece que los que había allí, dice, bueno, pero si yo aquí no conozco a nadie, nada más que al pastor, que lo vi un día y me ha invitado y he venido. Pero los hermanos me hablaban, nos recibieron como si nos conocieran de toda la vida. Y aquí hay hermanos que lleváis días aquí y otros un poquito más, que habéis venido de otros países, con otras costumbres, con otras normas, con otras formas de vivir, y que os sentís como en casa, ¿verdad? Porque es una bendición el tenernos unos a otros. Tener un hermano, tenemos por todo el mundo, tenemos una bendición en todos los sitios. Hermano. Y qué bendición poder edificarnos unos a otros, ¿no? En la palabra del Señor, ¿no? Elías iba instruyendo a su amigo y sucesor y disfrutando de la compañía uno del otro. Fijaos que Elías sabía que ese día se moría, porque Elías no murió, se lo rescató el Señor en un torbellino. Pero él sabía que ese día se iba. ¿Y a qué se dedicó el último día? El último momento de su vida. A ir paseando con un joven creyente, con un joven sucesor, hablando, dice la palabra del Señor. Por eso dije al principio, me gustaría saber lo que iban hablando Elías, no con él. Hablando con él. Qué bendición, ¿no? La doble porción del Espíritu, la bendición, ya la tenía asegurada, porque hemos visto que cuando se fue Elías, él estaba allí, ¿no? Habían visto irse a Elías. Los otros, había un grupo de 50 de los hijos de los profetas, los que iban a esas reuniones bíblicas, que se quedaron antes del Jordán, viéndolo de lejos. Pero Eliseo estaba allí con él y recibió la bendición, ¿no? Aunque en ese momento dijo, Padre mío, como un grito de dolor, ¿no? Como un grito de angustia. Se había ido su padre espiritual. Elías era el padre espiritual de Eliseo. ¿Y qué relación más especial tuvieron estos dos personajes, ¿no? Y es curioso, esto lo digo como curiosidad, ¿no? Que 50 años después, aproximadamente, que tuvo el ministerio de Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 14, el rey Joás, estaba Eliseo en su lecho de muerte, ya muriendo, y el rey Joás vino y estaba llorando su partida, el rey, y le dijo las mismas palabras. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Lo mismo le dijo. Sentía también la muerte de Eliseo, lo veía como un padre, ¿no? Y son palabras llenas de nostalgia, llenas de tristeza, y nos hacen entender también que las relaciones humanas no son eternas. En la eternidad es diferente, ¿no? Pero aquí, un día nos tendremos que decir adiós, ¿no? Pero mientras tanto, queda la bendición de dar gracias a Dios. Podemos dar gracias a Dios, recordando nuestros padres, nuestras madres espirituales, aquellos que nos llevaron de la mano, vamos a recordarlos, ¿no? Nosotros rebeldes, y nos llevaron de la mano al Evangelio. Y nos aconsejaban, y nos regañaban, y tenían paciencia con nosotros, y nosotros rebeldes. Gloria al Señor por esos padres y madres espirituales que nos llevaron de la mano al Evangelio de Dios, siendo nosotros rebeldes y enemigos de Dios, ¿no? Qué bonito. Pero eso eran palabras de tristeza. Le decía, Padre mío, ¿qué va a pasar ahora con Israel? Con el pueblo de Israel. Si te vas tú. Y el Señor le decía, pero tú eres el sucesor. Elías estaba en la eternidad, ya se había ido con el Señor. Y la herencia la iba a tomar Eliseo, pero no le dejó herencia de dinero
ni de posesiones, ni de tierra, ni de nada. Fijaos qué casualidad. No es casualidad, perdón. El Señor lo controla. Cuando se fue, dice que se le cayó el manto. Cuando lo recogió el torbellino de fuego, el carro de fuego, a Elías, se le cayó su manto. Y esa fue la herencia que le dejó a Eliseo, ¿no? Lo mejor que pudo dejarle fue su manto. Símbolo de que era su sucesor, de que era un hombre de Dios y de que tenía el Espíritu Santo. Y en el punto cuarto, que ya estamos terminando, dice el versículo 12 que tomando sus vestidos los rajó en dos partes, los rasgó en dos partes, los vestidos. La reacción de Eliseo fue increíble, fue impresionante. Fue como, digamos, como una ilustración de cuando el Señor nos dice: niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Eso fue una ilustración, ¿no? Los vestidos que hasta ese momento le habían dado identidad eran suyos, sus vestidos de Eliseo, ahora ya no valían para nada, ya los rasgó en dos partes. No le hizo un rasguño, los partió en dos, ¿no? Lo mismo que hace años tomó la decisión radical también de seguir al Señor, rompiendo con el arado y rompiendo con los bueyes, con toda su profesión. Ahora ya no quería ser visto como antes. Ya no quería ser visto con sus ropas, ya quería ser visto como un hombre de Dios, con el manto de Elías. La mejor herencia que pudo recibir. La mejor de todas, se la dejó el Señor, ¿no? Y él no dejó sus vestidos, que dice, bueno, me los voy a arreglar, me los pongo en otra ocasión, ¿no? No. Los rascó en dos. No quería su identidad antigua. Ya era profeta de Dios. Ya no era el Eliseo de antes. Ya era un profeta de Dios, ya era un hombre de Dios, ya estaba capacitado, ¿no? Solo quería identificarse con Dios y con su pueblo. No quería tener una identidad que no fuera esa. En Colosenses, lo oído por favor, Colosenses 3, versículo 12, vamos a leerlo ya para terminar. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y continúa el 13, etcétera, etcétera, etcétera. Así quería vestirse Eliseo. Así, rompe sus vestidos, ya no los necesito más. Yo ya no soy ese, ya estoy capacitado por el Señor. Con ese poder sirvió al Señor en Israel, casi 50 años. Hermano, ya para terminar y como conclusión, nosotros tenemos lo mismo. Nosotros tenemos la vestimenta de Cristo, la nueva criatura que hemos recibido, y tenemos la capacitación de la porción del Espíritu Santo. Ya hemos sido revestidos. Desde ese momento que creímos y aceptamos al Señor, hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora tenemos que servir al Señor, estamos capacitados. Y la pregunta que os quiero dejar es: ¿hemos roto nuestras viejas ropas, nuestras vestiduras antiguas, como hizo Eliseo, en dos partes? Cada uno a lo mejor ha dejado una camisa o un pantalón o cualquier ropa sin romper, que todavía tiene que romperla con la ayuda del Señor. El siguiente día seguiremos viendo cómo Eliseo ya solo se enfrenta al primer obstáculo nada más empezar su ministerio. Pero eso lo veremos el próximo día. Y hasta aquí la palabra del Señor. Damos gracias al Señor.